El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:31 en la mañana. A propósito de la situación de emergencia sanitaria que ha vivido la República desde el 29 de febrero del año anterior y luego el estado de excepción decretado el 16 de marzo del 2020, se han generado aportes, sobre todo en el mundo digital, que nos han permitido contrastar la información oficial que a ratos ha sido escasa, ha sido errática o se la ha presentado a cuentagotas y no con la debida regularidad. Uno de esos aportes han sido generados por Carlos Oporto, a quien le hemos invitado el día de hoy. Síganlo a través de su cuenta Twitter, Carlos Oporto. Todos los días Carlos nos presenta un análisis crítico muchísimo más completo que la fría estadística que nos ofrece el Ministerio de Salud Pública, incluso para hacer una comparación del crecimiento de los casos del COVID-19, del crecimiento de los fallecidos, la situación de las provincias. Todo esto ha sido un trabajo diario que Carlos lo hace en su cuenta Twitter. Hoy le hemos invitado y le agradezco públicamente por aceptar esta entrevista. Carlos, un gusto entrevistarlo por primera vez y conocerlo. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio. También un gusto estar aquí. Gracias a Carlos Oporto, con quien en varias ocasiones hemos interactuado en redes. A ver, ¿por qué Carlos Oporto durante todos estos meses de pandemia se ha encargado de hacer esta contribución para el debate público sobre las cifras del COVID? Sí, me tendré que remitir un poco al enero del 2020, cuando yo empecé a ver las cifras de coronavirus, en ese tiempo no se llamaba COVID, del hospital Johns Hopkins. Más que nada solo lo que había en China, ¿no? Lo que estaba pasando en China, veía las curvas de crecimiento y de cierta forma decía, esto puede ser un problema si se sale afuera de China, porque había unas curvas exponenciales que decía, se sale esto de China y va a ser un gran problema. Y a partir de enero lo seguía revisando. Cuando ya se confirmó el primer caso de Ecuador, comencé a dar cifras diarias, ¿no? Me basaba un poco en las cifras del Ministerio de Salud Pública. Eventualmente, cuando yo estoy en Guayas, pasó el mes, finales de marzo, y definitivamente las cifras que nos daban diariamente no coincidían con la realidad que estábamos viviendo. O sea, era muy doloroso lo que estaba pasando y fallecían muchas personas diariamente. A partir de ahí empecé a hacer un análisis más exhaustivo y una vez que tuvimos los datos del registro civil, pues se pudo ver un poco más la realidad de qué es lo que estaba ocurriendo. Correcto. Y al día de hoy, luego de varios meses de trabajo, ¿cómo catalogamos ese trabajo y cómo catalogamos la situación con esas estadísticas que maneja nuestro invitado sobre el comportamiento del COVID-19 en el Ecuador, Carlos? Sí, vemos que todos los días nos presentan una infografía, lo cual es muy difícil de interpretar, ya que si no se ha llevado el registro, no tenemos una base de datos abiertos por parte del registro civil, y eso hace que sea más complejo el análisis. Lo que hemos realizado junto a Andrés Robalino, un amigo, hemos podido hacer una base de datos abiertos, EcuaCovid, en el cual cualquier persona, prensa, autoridad o quien quiera puede usar esa base de datos y sacar mejores análisis y estadísticas. Así podemos ver que, por ejemplo, Ecuador ha tenido la principal ola exponencial potenciada por la costa en el mes de marzo y abril, y después vemos como otra ola que no fue tan grande como la primera, potenciada en la zona de la sierra, especialmente en la ciudad de Quito en el mes de julio y agosto. De ahí se empezó a estabilizar la situación, a mejorar un poco hasta el mes de noviembre, y ahora en diciembre hemos visto un aumento sostenido de casos, y también ahora en enero, ¿no? Y preocupa un poco la situación, ya que es un poco incierto hacia dónde va la curva que estamos ahora. Ese aumento que ustedes han detectado, que comenzó en diciembre y que se expresa en estas cifras de enero,
Es un aumento inesperado, no sé si hay alguna valoración estadística o algún modelo estadístico que nos permita llegar a esta conclusión de que esto se esperaba o no se esperaba, Carlos. Sí, yo creo que podría dividir la pandemia en dos etapas. La etapa que fue desde marzo hasta ahora noviembre, donde era predecible. Se podía predecir, ok, hay tanta cantidad de casos, tantos casos pasaron en cada ciudad, hay tanto exceso de fallecidos y por ende esta ciudad probablemente ya no tenga otra ola fuerte. Ahora, a partir de noviembre y diciembre hemos visto variantes del COVID, las cuales están influyendo en estos modelos, y ya los modelos que se usaban anteriormente no se rompieron, no sirven, ya que hay variantes que pueden contagiar y hacer una transmisión más rápido, y esto hace que evidentemente así haya más inmunidad, siga habiendo gran cantidad de fallecidos, y hay otras variantes también que están influyendo en reinfecciones. Esto hace que eventualmente, progresivamente, se vuelva a reinfectar la población. Es gradual, pero va influyendo, ¿no? Entonces ya es un momento en que hemos visto, por ejemplo, el caso de Manaus en Brasil, que ellos tuvieron una curva muy parecida a la de Guayaquil y ahora están volviendo a estar en la misma situación. Y preocupa eso porque ellos en Japón detectaron que ellos tienen una variante, la cual es más transmisible y también puede afectar un poco en la inmunidad de los anticuerpos. Por eso es que ahora la pandemia es un poco incierto también, y es un poco incierto con las vacunas también, ¿no? Faltan muchos datos, probablemente en 1 o 2 meses más tendremos mejores respuestas, pero en estos momentos lo mejor sería prevenir, ya que no sabemos exactamente hacia dónde podemos llegar con esta curva. Hay una nota que publica Diario El Universo en su edición digital. Dice: coronavirus en Ecuador, positividad de pruebas PCR se quintuplicó en Galápagos y se duplicó en Guayas y Santa Elena según el COE nacional. Dice la nota: la positividad de las muestras PCR de biología molecular para detectar el virus que ocasiona la enfermedad del COVID-19 se ha quintuplicado en en Galápagos, se ha cuadruplicado en Orellana, se ha duplicado en Guayas, Santo Domingo de los Áchilas y Santa Elena, y ha aumentado también en porcentajes menores en otras 16 provincias del país, según los últimos 4 reportes acumulados, calculados sobre un periodo de 4 semanas epidemiológicas cada uno y detallados en las infografías del Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional. Esas otras 16 provincias son Esmeraldas, Manabí, El Oro, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Tungurahua, Chimborazo, Azuay, Loja, Sucumbíos, Pastaza, Morona, Santiago y Zamora Chinchipe. Solo en el caso de Los Ríos, Cañar y Napo, la situación por el momento se ha estabilizado, aunque también venía creciendo en esas provincias el porcentaje de positividad. ¿Qué reflexión le merece este dato que publica El Universo a nuestro invitado Carlos Oporto? Sí, es algo que hemos venido viendo, que aparte de que suben los casos, la positividad en todas las provincias está subiendo. Eso significa que no estamos logrando hacer la suficiente cantidad de pruebas para detectar todos los casos. El promedio de positividad en Ecuador, de momento lo tenemos en 28%. Es demasiado alto. La OMS recomienda que sea del 5%. Eso significa que realmente estamos haciendo muy pocas pruebas y la cantidad de casos debe ser muchísimo mayor a lo que estamos pudiendo detectar. Lo que vemos también no solo son los casos, sino también la positividad. Vemos también la capacidad de camas UCI, que también está al límite. Vemos también los fallecidos totales, para conseguir un dato de exceso de fallecidos en comparación con años anteriores. Y realmente vemos que todos los indicadores nos muestran que hay un aumento sostenido, importante, y que posiblemente puede ser algo grave en 2 meses si es que no se frena esto, ¿no? Y esto cabe recalcar que es en todas las provincias, incluido, como has dicho, por eso en Galápagos también, ¿no? Me sorprende que Galápagos esté así. Ahora, en el caso de Guayas, Carlos, está en Guayaquil usted, ¿verdad? Sí, correcto. A ver, Guayaquil ha sido presentado como el ejemplo, o sea, luego de la gran crisis sanitaria de marzo y abril,
Guayaquil fue presentado al país como el modelo a seguir respecto de control de la pandemia, ¿no? Sus autoridades han hablado de un manejo eficiente de la pandemia, que es un modelo que inclusive ha sido envidiado por otras ciudades de la región. Yo quiero preguntarle a nuestro invitado que reside en Guayaquil y que sigue de cerca esta cifra, si es así, si es verdad que Guayaquil luego del desastre sanitario de marzo y abril manejó bien la pandemia. Sí, evidentemente, bueno, no solo Guayaquil, todo lo que fue marzo y abril completamente en el país se manejó de una manera muy mal, no hubo una previsión, ¿no? A partir de lo que es Guayaquil específicamente fue muy doloroso y muy fuerte. Fallecieran en el pico de la ola, fallecían 500 personas diarias, y lo normal es que fallezcan unas 40 personas diarias. Eso estamos hablando que fallecían 10 veces más las personas aquí en Guayaquil. Por eso es que simplemente no había ni siquiera cómo enterrarlos, no había ni siquiera ataúdes, porque no había la cantidad de ataúdes suficiente. Realmente no hubo una previsión y realmente si Guayaquil mejoró un poco ya en mayo fue porque muchísimas personas fallecieron. Es la ciudad que más fallecidos tiene por 100.000 habitantes, el exceso de fallecidos. Eso quiere decir que, bueno, si es la ciudad con más exceso de fallecidos, el trabajo no se hizo bien. Y es parte de un todo, ¿no? No solo es parte de las autoridades, también vimos que no había disciplina, vimos que también no se usaban mascarillas. Realmente las mascarillas en Guayaquil se las impusieron en abril 14, si no recuerdo. Pero para abril 14 ya habían fallecido 10.000 personas de exceso aquí en la ciudad. Entonces, todas las medidas que se hicieron ya fueron muy tarde, ¿no? También la forma exponencial que creció la curva, pues llega un momento en que ya no había mucho que hacer. Y se sobrepasó completamente cualquier cosa que se podía realizar por falta de previsión en los primeros días de marzo. Eventualmente luego, bueno, ocurre ya algo que se ve en muchos países, que es ya parte de la política, que es decir, bueno, hemos hecho algo muy bueno, un trabajo muy bueno, pero eso ya son reportes publicitarios, ¿no? Más que nada tal vez para afuera, mostrar que se ha hecho algo bueno. De ahí ha mejorado, porque se creó el bicentenario que se ayuda. Ahora creo que sí se ha mejorado con el paso de los meses, se está utilizando indicadores epidemiológicos, se está siguiendo un caso de incidencias, de exceso de fallecidos. Evidentemente ha mejorado en los últimos meses el modelo de prevención, pero preocupa que está subiendo. La semana pasada hace 2 semanas veíamos 8 excesos de fallecidos diarios en Guayaquil, y ahora estamos viendo 14, con tendencia al alta. Entonces esto es algo que si no se frena pronto, pues puede ocurrir, seguir ese aumento, ¿no? Este no aumento, como lo que fue, no como lo que fue en marzo, abril, iba a decir. No como lo que fue, porque en marzo fue algo exponencial. Significa que teníamos 4 fallecidos diarios, al siguiente día 8, luego 56, luego 256, o sea, era algo que simplemente... Era una locura, claro. Incontrolable. Ahora, como vemos que es un aumento sostenido, gradual, pues da tiempo para aumentar camas, para conseguir poner carpas de oxígeno que se ha puesto. Se da un respiro, ¿no? O sea, hay por lo menos tiempo para prepararse. Pero aún así, con toda esa preparación, llegó un momento que los que estamos viendo ahora. En el IES no hay camas UCI, no las hay. El Ministerio de Salud Pública también reportó que estamos al límite, Quito y Guayaquil, con las camas UCI. Y eso no es algo que se pueda aumentar tan fácilmente. Carlos, lo último, nos hablaba justamente del índice de positividad, 28% en el Ecuador, y la OMS recomienda 5%, y aquí nos están haciendo muchas pruebas para la detección del COVID. Reviso la infografía de ayer. Según las cifras oficiales, tenemos 813.284 muestras tomadas para PCR.
Este número de 813.284, ¿podemos compararlo con otros países, digamos, dentro del número de pruebas por cada 100,000 habitantes? Ustedes que manejan mejor que nosotros esta forma de medición. Este número sigue siendo bajo luego de todos los meses transcurridos, 10 meses desde que comenzó la emergencia sanitaria. Correcto, sí, Fabricio. Evidentemente ha habido un aumento de pruebas con respecto a lo que era marzo y abril. Prácticamente en Guayas no se hicieron pruebas, por eso no aparecen los fallecidos, porque simplemente los ponen como neumonía de virus desconocido, ¿no? Sabemos que es COVID, pero no se hacían pruebas. Realmente fallecían más personas de las pruebas que se desarrollaban. O sea, así de crítico era lo que estaba ocurriendo. Ha habido un aumento hasta julio y de ahí más o menos tenemos la misma cantidad de pruebas. Analizamos en promedio 4.000 pruebas diarias. Para compararlo, no con países de Europa o Estados Unidos, para compararlo con un país de la región, Chile, analiza 40.000 pruebas diarias. Eso quiere decir que hace 10 veces más las pruebas que hace Ecuador. Por eso tienen un mayor porcentaje de casos ellos, si bien, si se revisa el exceso de fallecidos, Chile está mucho mejor, ¿no? Simplemente las cifras de Ecuador, tenemos 41.000 excesos de fallecidos y la cifra oficial solo muestra 14.000. Ecuador en el mundo, comparándolo por millón de habitantes, se encuentra en el puesto 149. Eso quiere decir que estamos a la cola. Ya casi que no podemos bajar más porque ya hay otros países que simplemente casi no están haciendo nada de pruebas. Pero vamos muy a cola y no ha habido ese aumento de pruebas en los últimos meses esperado, ¿no? Tal vez se esperaba que esto ya se iba a acabar y no se previnió de que podía continuar. Correcto. Sí. Y este dato que usted da realmente es revelador, ¿no? Algo que siempre se ha señalado, siempre se ha dicho, testeos, y sin embargo nos quedamos a la saga. Carlos, gracias por estos aportes para el debate público sobre el tema del COVID. Le quiero comprometer para en el futuro seguir conversando justamente sobre la evolución de la pandemia. Un abrazo, muy gentil, buenos días. Un abrazo. Gracias. Carlos Oporto conversando acá con nosotros, con este testimonio, este trabajo de investigación que él hace todos los días en su cuenta Twitter. Síganlo en la cuenta @CarlosOporto. Él publica y hace este análisis crítico que creo que nos sirve para entender un poquito más sobre el tema de la pandemia. Al final me quedo con lo último. Aquí en el Ecuador no llegamos al testeo. Seguimos con un número de pruebas mínimo si comparamos con otros países, y he hecho la comparación con Chile, por ejemplo, y esto evidentemente da cuenta de este altísimo índice en porcentaje de positividad, muy por encima de lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Ahí lo tienen. Hay que seguirse cuidando. 7:48 en la primera hora.